Buenas noches a todos, bienvenidos aquí a esta primer curso, a primera conferencia de este curso Fortes in Fide, que ya sabéis que significa fuertes en la fe, con estas conferencias que vamos a tener los primeros lunes, Dios mediante. A esta hora, al acabar la misa, vamos a ir fortaleciendo nuestra fe en diversos puntos y aspectos. Este primero, que está dedicado a la Virgen María, como bien sabéis, es el mes de octubre, el mes del Rosario, y vamos a abordar el papel de la Virgen María. Y en esta ocasión vamos a invitar, aquí, Michele, pues si quieres, Michele Marincolo, que es un cristiano católico, por supuesto, que es un laico, y es esposo, padre, ¿de cuántos niños? 2 pequeñas, y también es un gran estudioso de Santo Tomás de Aquino, que como bien sabéis es un gran estudioso santo, sobre todo que es santo y doctor de la Iglesia. Y también le gusta comunicar las cosas del Señor y es amante del saber también. Él tiene también su canal de YouTube, luego si quieres puedes decirlo para aquellos que quieran, donde aborda diversos temas, ¿no? Además de por vídeos, conferencias, debates y diálogos que establece a través de su canal de YouTube. Y entonces un poco de apologética, defensa de la fe, para aquellos que lo escuchen puedan constituirse en cristianos valientes, soldados de Cristo, ¿no? Bueno, luego tú comunicas y dices tu canal para que pueda el que quiera pues ir profundizando. Pues oye, ya con esta presentación te damos gracias, muchas gracias por querer aceptar nuestra propuesta. Nos va a dirigir él esta conferencia en honor, abordando el tema de la Mariología, de la Virgen María. Pues muchas gracias, todo el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y bueno, es un placer y un honor poder estar aquí, poder compartir pues esta primera sesión con todos ustedes. Los que están aquí, todos los que están aquí presentes, llevan años seguramente en la fe como católicos. Yo llevo muy poco tiempo, entonces me da un poco de vergüenza, la verdad, hablar delante de cada uno de ustedes. Pero no sé, además es también la primera vez que estoy aquí, bueno, así que también me dio vergüenza cuando me fui a casar porque nunca lo había hecho antes, pero bueno, finalmente me casé y nada, bueno, y ya estamos aquí. Así que me dijeron que teníamos que hablar un poco sobre los que son los 4 dogmas marianos, ¿no? Y seguramente conocidos por cada uno de ustedes. Tenemos el dogma de la Asunción, el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de María como Madre de Dios y finalmente el dogma también de la perpetua virginidad de María. ¿Ok? Muy bien, entonces, cada uno de estos dogmas, creo, a mi entender, aunque en realidad no hay algo establecido, ¿no?, por la Iglesia, pero si quisiéramos seguir un orden lógico, cada uno se va desprendiendo de lo que es la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Y como todos sabemos, Inmaculada Concepción hace, por tanto, referencia no al momento de su nacimiento, sino al momento de su concepción. Bien. No tenemos, digamos, no tenemos dudas, obviamente, de que esto sea así a partir ya desde la Biblia, como también lo encontramos en la tradición, reiterado desde el inicio por todos los padres de la Iglesia, por todos los doctores también de la Iglesia. Y bueno, como también me presentaba el padre Carlos, ¿no?, también lo tenemos así en Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que por la tradición lo conoce como el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos. Entonces, de hecho, yo suelo aconsejar también que cualquiera que tenga dudas acerca de cualquier cosa de la doctrina de nuestra Santa Iglesia, pues que precisamente acuda a este gran santo. Vamos a empezar entonces con el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Okay? El dogma de la Inmaculada Concepción no es algo que tengamos, digamos, de modo expreso en la Sagrada Escritura. Ustedes saben seguramente que la teología, sobre todo para el católico, se hace a partir del dato revelado, o sea, de aquello que Dios nos ha querido transmitir, que Dios nos ha querido revelar de un modo sobrenatural.
Esto quiere decir que solo por nuestra razón, solo por nuestro pensar o deducciones que podríamos hacer, nunca podríamos llegar a, digamos, alcanzar estas verdades que son verdades reveladas por Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer, como decía, es precisamente partir del dato revelado. Entonces, el primero lo tenemos en la Sagrada Escritura. Voy a leerlo muy rápidamente. Que además es, digamos, un pasaje muy, muy conocido, ¿no? Porque lo encontramos ya en el libro de Génesis, por lo tanto, desde el principio de la Biblia, ¿no? Después de que Adán y Eva caen en el pecado, pues ellos finalmente reciben una serie de maldiciones, ¿no? Entonces, como decía, este dogma y también un poco los otros, todos parten finalmente de este versículo, que es en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, ¿no? Bueno, vamos a empezar desde el 14 para leerlo recorrido, ¿no? Dijo luego Yahvé Dios a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados y entre todas las bestias del campo, y arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Y aquí es cuando llegamos al versículo 15, que además es conocido como el protoevangelio, ¿no? Del griego protoevangelium, es decir, evangelio, como también se decía en el sermón de ayer, en la homilía de ayer, evangelio significa buena noticia. Bueno, proto significa anterior, ¿no? Es como una primicia de la buena noticia. La buena noticia termina siendo precisamente que Cristo se encarna, se hace hombre y muere por nosotros, resucita al tercer día y además termina también subiendo a los cielos, y sabemos que también vendrá por segunda vez. Muy bien, entonces, como una primicia de este evangelio, tenemos aquí el versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis, que dice, sigue siendo Dios quien habla y dice: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañal. ¿Ok? Esto es, como decía, el punto de partida del dato revelado, a través del cual luego finalmente se terminan desarrollando estos 4 dogmas a los que estábamos haciendo referencia antes. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque para poder, llegar a tener, para que pudiera haber este linaje que saldría de Eva, ¿no? Este linaje que finalmente le aplastaría la cabeza a la serpiente, ¿no? Aquí tenemos este segundo renglón, que es muy importante, ¿no? Que nos dice, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. ¿Okay? Entonces, hay 2 tipos de linajes que aquí se mencionan. Está el de la mujer y está el de la serpiente. Ahora, no podría nunca aquí estar hablando de Eva como tal, Dios, o sea, aquí la mujer del versículo 15 que acabamos de leer nunca podría ser Eva, porque habría un problema si fuera Eva, o sea, la primera Eva, aquella que fue la esposa de Adán. Porque si el linaje vendría directamente en cuanto a la carne de Eva, pues Eva en ese momento ya había caído en pecado y por lo tanto habría precisamente una conexión, la carne la tendría que tomar de la primera Eva, el Señor, para poder así finalmente encarnarse. Entonces de esto se derivaría que el Señor Jesús sería pecador. Pero sabemos que esto no es así, y es herético de hecho decir que el Señor Jesús fue pecador, que estuvo sujeto al pecado original o que incluso llegó a cometer pecado personal. De tal manera que aquí la mujer a la que se está haciendo referencia necesariamente debía también estar libre del pecado, para que así al darle la carne, ¿no? Al tomar de ella la carne el Señor Jesús, también no se vería afectado de este pecado original que le permitiría entonces también ser santo, ¿no? Además, el santo de los santos en cuanto a Dios. Así que a partir de aquí tenemos
esta primera, podemos llegar a deducir este primer dogma, el de la Inmaculada Concepción. Para que María, la madre de Jesús, pudiera llegar a ser madre de Jesús, antes que nada, ella tenía que estar libre del pecado original. Una vez que ella, por lo tanto, es concebida, ¿no?, sin pecado original, concebida sin pecado original no significa que sus padres, o sea, los de la Santísima Virgen, tampoco estaban sujetos al pecado. Ellos sí estaban sujetos al pecado. Significa, por lo tanto, que la concepción, el momento de la concepción, que esto es lo que también proclama el dogma, en el momento inmediato de la concepción, la Santísima Virgen ya estaba libre del pecado original. ¿Cómo puede ser esto?, podría preguntarse alguien. De hecho, hay muchos, tanto dentro de la Iglesia Católica como también fuera de la misma, que se hacen esta pregunta. ¿Cómo podría alguien llegar a verse libre del pecado original desde el momento de la concepción? Porque siguen el razonamiento diciendo, para poder hacer esto, o sea, para que esto fuera real, entonces deberíamos concluir que no necesito de Jesús para ser salva tal persona, en este caso la Santísima Virgen. Porque si el Señor entrega su vida y resucita después de que María ya había sido concebida, o sea, si su sacrificio, si la Pascua se da, digamos temporalmente hablando, después de la concepción de María, entonces, ¿cómo ella podría verse libre del pecado original antes de tal acontecimiento increíble? Esto es lo que preguntan algunos. Bueno, digamos que la respuesta a esto que da la Iglesia, digamos, es bastante clara. Hay dos modos en los que Dios puede salvar a alguien: a posteriori o a priori. Es decir, la salvación puede darse como en el caso de alguien que va caminando hacia un barranco, por poner un ejemplo, no lo está viendo, y en el momento en el que empieza a caer, alguien podría tenderle la mano y salvarle, ¿no? Pero también hay otro modo de salvarle a la persona, que es antes de que la persona pise, digamos, en el aire, ¿no?, y que por lo tanto caiga en el barranco. Antes alguien puede acercarse, poner la mano y decirle, un momento, no sigas, porque como sigas te vas a terminar cayendo. Bueno, entonces hay dos modos de poder, como decía, salvar: a posteriori o a priori, es decir, antes o después de un determinado evento. En este caso, la Santísima Virgen recibe la salvación por los méritos de Cristo antes, es decir, desde el mismo momento de su concepción, que es el momento en el que ella comienza a existir. De tal manera que una vez que ella es concebida inmaculadamente, inmaculado significa sin mácula, o sea, sin mancha, haciendo referencia a la palabra mancha precisamente a la del pecado original. Entonces, una vez que ella es concebida inmaculadamente, finalmente es dada a luz y ella va creciendo. Para poder ser madre de Dios, antes que nada tiene que ser virgen también. Y de aquí tenemos, entonces, como les decía antes, siguiendo un orden lógico, tendríamos el segundo dogma, que es el de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen. ¿Por qué virgen?, podría preguntarse alguien, ¿no? Eso es algo que ha sido con el tiempo creído siempre más por la Iglesia hasta que finalmente fue proclamado como dogma. Y bueno, por virgen precisamente porque ella tenía que contener al mismo Señor en sí misma. De hecho, la palabra griega, que finalmente se traduce como Madre de Dios, la palabra griega en realidad sería mejor traducida como portadora de Dios. Portadora precisamente porque ella tenía que llevarlo en su vientre, tenía que quedarse embarazada y llevarlo en su vientre. Son cosas, digamos, obvias, ¿no?, por un lado, pero buenas decirlas cuando vamos a, digamos, exponer estos dogmas para que puedan ser entendidos por todos. Entonces, ella como portadora de Dios no podía verse, digamos, manchada de ningún modo. Ahora, dado que hay el ser virgen precisamente es, digamos, un modo análogo a hablar de alguien como de sin mancha, el estar pura, el ser santa,
Entonces es por esto que ella también tenía que ser virgen. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la pérdida de la virginidad implica, obviamente, el mantener relaciones con otra persona. Entonces, esto precisamente implicaría, si ella no hubiera sido virgen, hubiera implicado un problema, finalmente, para poder ser portadora de Dios. Porque para poder ser portadora de Dios, ella no podía verse manchada de ningún modo. Tenía que ser pura, tenía que ser casta, tenía que ser una mujer virtuosa, una mujer santa. Y al, digamos, mantener, si es que lo hubiera hecho, al mantener relaciones con un hombre, pues en ese caso entonces, además al hacerlo con un hombre que sí estaba contaminado por el pecado original, pues entonces ella hubiera precisamente perdido esa pureza que tenía, y de ese modo entonces su vientre ya no hubiera sido digno, ya no hubiera tenido la predisposición que necesitaba para poder albergar en sí mismo al mismísimo Dios. De tal manera que tenía que ser virgen por todas estas cosas, una serie de otras cosas que hoy lamentablemente por el tiempo no nos va a dar tiempo poder, digamos, tratarlas. Así que finalmente en su virginidad, virgen antes, durante y después del parto, por eso que se le dice la siempre virgen o virginidad perpetua, pues ella se queda embarazada. Se queda embarazada por un milagro de Dios. Eso es sencillamente, digamos, la respuesta, ¿no? De ahí que se convierte entonces en madre o portadora de Dios. Se queda embarazada, concibe al mismo Señor que toma la carne de ella, como decíamos antes, porque de este modo es que Él podía también, digamos, mantener en su naturaleza humana la santidad, no verse manchado con el pecado original, y todas estas cosas que de haberlas contraído no le hubieran permitido precisamente dar su vida para salvarnos a nosotros. No sé si se han preguntado alguna vez por qué el Señor Jesús tuvo que dar su vida, por qué tuvo que experimentar dolor y por qué Dios se tuvo que encarnar y, por ejemplo, Dios no pudo salvar a toda la humanidad de algún otro modo. Por ejemplo, por medio de algún gran hombre o mujer, o de algún ángel, por ejemplo, de algún espíritu bueno, de algún Espíritu Santo. Bueno, la respuesta es que dado que el pecado es una ofensa y deuda infinita que se comete contra Dios, ninguna criatura que sería finita podría nunca, por medio de su muerte, de experimentar una serie de dolores, darnos a nosotros o convertirse en el medio para que Dios pudiera concedernos a nosotros el perdón de los pecados y la salvación, porque sería un sacrificio finito, es decir, hecho por parte de una criatura. Y esto, por lo tanto, no tendría ni siquiera ningún sentido. Una deuda infinita solo puede ser saldada por parte de un sacrificio también de valor infinito. Entonces, para que pudiera suceder todo esto, la Santísima Virgen tenía que ser pura y tenía que quedarse embarazada precisamente por un milagro de Dios, de parte del mismísimo Dios. Y es por eso, como sabemos, que el Espíritu Santo, cuando manda al ángel Gabriel, como lo leemos en el Evangelio según San Lucas, para poderle anunciar que ella se iba a quedar embarazada, pues él llega, ¿no? Y la saluda, ¿no? Por lo tanto, Dios te salve, llena de gracia. Y concebirás a luz un hijo, y este será aquel que será conocido como el Salvador, porque redimirá a todo el género humano por medio de su sacrificio. Salvará a Israel y a todas las personas. Así que se queda embarazada y pues termina dando a luz. Virgen, como decíamos, antes, durante y después del parto. A cualquiera le podría surgir la pregunta, que sería natural, espontánea y buena: ¿cómo es posible que la Santísima Virgen da a luz sin perder su virginidad? Porque la pérdida de la virginidad precisamente implica, así como también los dolores, ¿no?, del dar a luz, ¿no?, como todos sabemos, implica precisamente, digamos,
la separación de las vías por las cuales la mujer se queda embarazada y finalmente también da a luz. Entonces, ¿cómo podría, después de haber dado a luz, seguir siendo virgen? Y aquí sigue el milagro de Dios, porque el milagro de la encarnación del Señor Jesús no solo quiere decir que la Santísima Virgen se queda embarazada sin haber conocido varón, sino que también da a luz de un modo, diríamos, anormal, en el sentido de que es un modo en el que naturalmente no suceden las cosas. Una mujer, todas las que son madres aquí presentes, yo también por ser padre, no que haya experimentado, sino que haya visto cómo experimentó mi esposa los dolores, pues obviamente estas son cosas que uno podría decir, hombre, das a luz, pierdes la virginidad. Pues en el caso del Señor Jesús no es así, porque por un milagro es que Él puede pasar por María sin hacerle perder la virginidad. Cuando hablamos de milagros, muchas veces, debido a que quedamos muy maravillados ante ellos y atónitos, solemos preguntar, ¿cómo? ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo Dios hizo este milagro? Bueno, la verdad es que como sucede con todos los milagros, la única respuesta que, podemos dar es por el poder de Dios, porque siendo Él omnipotente, puede hacer algo como esto. ¿Podemos explicar esto cómo sucedió? No, porque de nuevo es un milagro y ante los milagros solo podemos, proclamarlos, solo podemos decirlos, referirlos, sin poder explicar el cómo sucedió. Entonces estas son cosas buenas a tener en cuenta, porque como digo, a veces nos hacemos nosotros preguntas, otras veces nos las hacen otras personas y siempre es bueno tratar de estar preparados para poder dar razón, como diría San Pedro, para dar razón de la fe que nosotros creemos y que también predicamos a otras personas. Así que, de nuevo, la Santísima Virgen se queda embarazada, da a luz, virgen antes, durante y después del parto, porque ella, pese a que, como nos lo dice también la Sagrada Escritura, como también nos lo dice la tradición, ella se casa con San José, sin embargo, ellos no tienen hijos, ella no viene a tener hijos con su esposo. Así que bueno, el Señor crece, se desarrolla, se hace adulto, ¿no? Da su vida y finalmente sabemos lo que pasa, el Señor asciende a los cielos y la Santísima Virgen por un tiempo más se sigue quedando aquí en la tierra. Y llega el momento en el que algunos se preguntan, ¿habrá muerto? ¿Solo se habrá dormido? ¿Qué pasó? Porque finalmente tenemos el dogma de la asunción de María, ¿no? Asunción y no ascensión, ¿no? Hay una distinción porque asciende Cristo en el sentido de que Él sube a los cielos por su propio poder y por su propia voluntad. Mientras que en cambio María tiene que ser asumida, por eso que es asunta a los cielos, porque es por el poder de Cristo y por su voluntad que ella va arriba. Entonces, ella tiene que ser llevada arriba, mientras que en cambio Cristo asciende porque Él mismo decide subir a los cielos. Así que, como decía, tenemos a la Santísima Virgen que es asunta en los cielos y además pues, declara el dogma en cuerpo y alma. Ahora, como decía, hay algunos que se hacen la pregunta, ¿murió o solo se adormeció, o solo se durmió y nada más? Porque esto también lo desarrolla muy bien San Agustín. Él va mostrando, ¿no? Como por medio, no tenemos un dato revelado, no tenemos nada en la Sagrada Escritura, por ejemplo, que nos diga, bueno, efectivamente tenemos a la Santísima Virgen que es asunta a los cielos. No hay algo como esto en la Biblia. Pero también como es cierto que no hay otras cosas en la Biblia que finalmente, pero nosotros las terminamos creyendo como precisamente dogmas de fe. Un ejemplo es el de la Trinidad. En la Biblia no se dice algo del tipo, algo tan explícito, ¿no? sobre la Trinidad, ni siquiera en realidad aparece la palabra Trinidad en la Biblia.
pero sí se nos presenta a la Santísima Trinidad en toda la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento lo tenemos de un modo un poco más velado, pero en el Nuevo Testamento lo tenemos de un modo muy explícito. Y sin embargo, nunca se usa la palabra Trinidad, porque nosotros como católicos sabemos que no es necesario que algo esté de modo explícito en la Biblia, sino que simplemente tiene que estar ahí, tiene que ser un dato revelado, que finalmente el magisterio lo termina interpretando y luego de ahí nos enseña a nosotros cómo tenemos que entender aquella fe que hemos recibido desde el primer momento por los santos apóstoles. Y a veces, pero también es cierto, que nos encontramos con datos digamos, que se terminan proclamando como dogmas, que sin embargo no se encuentran ni siquiera de un modo velado en la Sagrada Escritura. Pero tampoco tiene que pasar nada, como sabemos, ante esto, porque el Señor es quien precisamente usa a todo su magisterio, ¿no? Magisterio, palabra que significa maestros, o sea, Él usa todo el colegio de obispos en comunión con el Papa, que pues, hoy en día, Papa Francisco, en aquel momento cuando fue anunciado el dogma de la Asunción, estaba en cambio Papa Pío XII, quien precisamente por toda una serie de, digamos, de circunstancias, toda una serie de datos, como por ejemplo aquello que los teólogos ya, digamos, enseñaban, aquello que los obispos también predicaban, aquello que la Iglesia siempre había creído, y finalmente, por haber sido, y sobre todo por esto, por haber sido guiado infaliblemente por Dios, el Papa proclama la asunción de la Santísima Virgen en cuerpo y alma. Entonces, nosotros esto lo tenemos que creer porque es un dogma, pero también podemos, digamos, de un modo razonable, poder llegar a mostrar cómo a partir de la Biblia, por toda una serie de razonamientos que hoy lamentablemente no nos va a dar tiempo tampoco poder desarrollarlos, pero San Agustín, por si les interesa, escribió un tratado que se titula Sobre la Asunción de la Santísima Virgen. Un tratado muy bueno donde precisamente él va desarrollando todo esto que para nosotros hoy en día es dogma. Para él en el IV siglo no era dogma todavía. Y sin embargo ya era creído de ese modo por la Iglesia, porque eso era lo que se había precisamente pasado de generación en generación desde su asunción hasta San Agustín, que lo escribió, y llegó hasta nosotros como dogma, como les decía, por la proclamación que se hizo en 1950. Entonces María se encuentra en el cielo en cuerpo y alma. Fue resucitada, murió, no murió, esto no es algo que ahora venga al caso. Lo que sí es importante es tener claro que ahora ella se encuentra en el cielo como reina del cielo. Ahora, si nosotros, digamos, no tuviéramos en claro lo que voy a decir a continuación, podríamos caer quizás en un problema para nosotros como católicos, pero también en cuanto al testimonio que nosotros damos con respecto a los que no son católicos. Entonces, por ejemplo, todos nuestros hermanos ortodoxos, nuestros hermanos separados o protestantes, aquellos que ni siquiera son parte del cristianismo y que pueden encontrarse en otras, bueno, digamos, de mal llamadas religiones, porque en realidad no hay muchas religiones, esto debemos tenerlo siempre en cuenta, hay una sola religión, porque hay solo una que es verdadera, las demás no. Por una cuestión de equivocidad de las palabras, se termina hablando también de las demás como de religiones. Sin embargo, propiamente hablando, solo hay una religión, que es la religión cristiana. Entonces, podríamos quizás llegar también a dar un mal testimonio, que de hecho es lo que sucede desde hace siglos, porque la gente a veces le interpela, le pregunta, le cuestiona al católico diciendo: pero ¿no te parece que es un poco desmedido todo este hablar de la Virgen Santísima, de María aquí, María allá, que además que María parece una diosa porque nace sin pecado original y luego ella ya está en el cielo en carne y con su cuerpo y su alma, todos los demás en cambio no han resucitado? ¿Y por qué María tendría que estar intercediendo? ¿Y por qué María tendría que ser la reina del cielo? Como les decía, si nosotros cometemos el error
de no vincular todos estos dogmas al Señor Jesús, que ella ha sido concebida inmaculadamente, que ella fue asunta a los cielos, que ella es siempre virgen, que si nosotros no vinculamos todos los dogmas al mismo Señor Jesús, o sea que a ella le corresponde hablar de ella de todos estos modos, porque ella está vinculada a Jesús de un modo en el que nadie más en realidad lo está, entonces efectivamente estas personas tendrían razón de cuestionarnos de todos esos modos, porque podría llegar a parecer que quizás nos estuviéramos excediendo y hasta, digamos, viéndola como una especie de diosa, dado que ella no es una diosa, ella es una criatura como nosotros, la más santa de las criaturas, la más pura, aquella que fue elegida por Dios y que por lo tanto, en cuanto a dignidad, en cuanto a la gracia que ha recibido de Dios, no está en el mismo plano en el que nos encontramos nosotros, sino en un plano más elevado. Y sin embargo, sigue siendo una criatura. De hecho, hay ahora me falla la memoria, no recuerdo si fue en el siglo IV o en el siglo V, que llegó a haber un grupo de cristianos, un grupo de católicos, que se fue alejando poco a poco de la Iglesia Católica precisamente por llegar a considerar a la Santísima Virgen como a una diosa. Y entonces, cuando se reunían para las misas, para celebrar los cultos, el culto, la misa, no era para adorar a Dios, no era para adorar al Señor Jesús, sino para adorar a la Santísima Virgen. Lamentablemente ocurrió algo así. Y hay personas que de hecho no se acercan a la Iglesia Católica, que es donde encontramos la plenitud de la fe, y otros que en cambio se van de la Iglesia Católica precisamente porque a veces les da la impresión de que hay un exceso. Y el exceso es malo siempre. Por eso que, como decía, quisiera hacer un poco de hincapié en esto, siempre es bueno que cuando decimos que creemos en estos dogmas y cuando luego se los queremos comunicar a otras personas, que lo hagamos siempre del modo correcto, que es vinculándole a ella con Jesús directamente. Porque si ella no hubiera tenido que dar a luz a Jesús, si el Señor no hubiera tenido que tomar la carne para ser hombre, para llegar a convertirse en hombre directamente de la Santísima Virgen, entonces no hubiera ninguno de los dogmas que hoy en día proclamamos de ella. Así que es por Jesús, por ser quien es Él, que también la Santísima Virgen es quien es, ha tenido todos los privilegios que le fueron concedidos y ha tenido toda esa gracia especial de parte de Dios para poder hacer todo lo que ella tenía que hacer. Es precisamente por Jesús, que es el único que es motivo de nuestra adoración. Pero esto, de nuevo, nos tiene que ayudar a nosotros para reflexionar entonces, tanto en lo que es el momento de predicar a otras personas, de compartirles la fe, como también a la hora de vivir nuestra fe. Porque la Santísima Virgen nos ha dejado un ejemplo maravilloso a seguir. Un ejemplo que lamentablemente no vamos a poder nunca, digamos, imitar a la perfección, y sin embargo eso no tiene que ser un obstáculo para ni siquiera intentarlo, sino que tiene que ser como de esas metas que se terminan alcanzando plenamente cuando estemos en el cielo. Pero aún así nosotros, estando aquí en la tierra, tenemos que esforzarnos para poder, digamos, ajustarnos, ¿no? Para poder ponernos en la dirección correcta que nos lleva a esas metas. Y esto es, como decía también, lo que ocurre con el ejemplo de la Santísima Virgen, una mujer casta, santa, una mujer maravillosa que no solo fue educando al Señor, lo fue criando del modo correcto, sino que era también una mujer que guardaba todas las cosas, incluso aquellos pequeños detalles que uno en el día a día, en lo cotidiano, podría decir, bueno, pero ¿qué es esto? Esto no es nada, ¿no? ¿Qué más da? O sea, es algo de todos los días. Y sin embargo, ella iba guardando todas esas cosas y todo lo que se le decía en su corazón. Esto creo que es una buena primera enseñanza que nos podríamos llevar de la sesión de hoy. Precisamente es algo que también tenemos que hacer.
cuando el Señor hace algo por nosotros, ya sea a través de la Virgen o a través de algún otro santo o quizás de algún hermano aquí en la iglesia, parte de la iglesia militante que se encuentra en la tierra, o incluso a través de alguien que ni siquiera puede ser cristiano. Nosotros tenemos que recordar siempre que tenemos que entender que Dios obra en todo y a través de todos. Esto significa que siempre que nosotros veamos que se haga el bien, es Dios quien está confiriendo la gracia para que tal persona, cristiana o no cristiana, haga el bien. Entonces, en ese acto de bien, por más, digamos, sutil o por más insignificante que podría parecer, tenemos que reconocer que está Dios detrás de ese acto. Y es bueno también guardar eso en nuestro corazón. De este modo le estaremos imitando a la Virgen Santísima. Otra cosa también muy interesante es el cómo obró ella en los momentos de las dificultades. Por ejemplo, piensen en cuando el Señor estaba siendo torturado, en cuando luego emprendió también su camino hacia el Monte Calvario y finalmente fue crucificado. ¿En qué momento la Santísima Virgen se fue a encarar por ejemplo, al gobernador Poncio Pilato o a los soldados que le estaban torturando o a los fariseos y otros religiosos judíos de aquel tiempo? ¿En qué momento fue a decirle, paren, 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 no hagan esto, no hagan aquello? ¿Quién se ha creído ustedes que son? Este es Dios. Y ustedes, criaturas, arrodíllense y adórenle. Este es mi hijo, o que esto, que lo otro. En ningún momento hace esto, sino que ella calladamente no se interpone aquel que era el plan de Dios. Con esto no quiero decir que nosotros nunca tendríamos que defendernos ante otras personas o defender a nuestros seres queridos. No es esto lo que se tiene que entender, sino que tiene que quedar claro que debemos discernir, ser capaces de entender cuál es el plan de Dios que se está desempeñando, que se está realizando en nuestras vidas. Pues en el caso de la Santísima Virgen era precisamente lo de ser la Madre de Dios aquí en la tierra, que tenía que cuidarlo, que tenía que criarlo, educarlo, pero sabiendo que finalmente hubiera llegado el momento en el que, pues, Dios hecho hombre hubiera tenido que hacer lo que había venido a hacer. Nosotros en nuestras vidas estamos siendo capaces de discernir, de entender cuál es el plan de Dios, qué es lo que está queriendo hacer con nosotros de modo específico, particular. Porque una cosa es el plan de Dios, digamos, a nivel general, ¿no? A nivel mundial, en cuanto a todas las personas. Pues sabemos que nos vamos a dirigir hacia, poco a poco, no sabemos si será en nuestros tiempos o más adelante, pero nos vamos a dirigir hacia una gran tribulación como la que nunca ha habido antes, hasta que finalmente el Señor venga por segunda vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero este es el plan general. Y en cuanto a lo particular, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué cosas hay que cambiar, que mejorar, que corregir en nuestras vidas? ¿Estamos siendo virtuosos o estamos siendo viciosos? Porque la virtud, ¿qué es? La virtud no es otra cosa que un hábito bueno que se va mejorando y perfeccionando por medio de la práctica, dicho como muy brevemente, muy rápidamente. Así que si nosotros tenemos que hacer el bien para ser virtuosos, quiere decir que tenemos que hacerlo muchas veces, pero no siempre es fácil hacer el bien. No siempre es fácil, no sé, por ejemplo, ser generoso, o por ejemplo, ser casto, o ser honesto, o ser prudente. No siempre es fácil poner en práctica todas estas virtudes. Ni siquiera siempre es fácil tener fe, una de las virtudes teologales que nos ha dado el Señor, o tener esperanza, o ser caritativos. No siempre es fácil hacer esto. Y sin embargo,
es bueno que podamos hacerlo para ser virtuosos, porque en la medida en la que nosotros nos acostumbramos a practicar de un modo siempre más habitual todas estas virtudes, nos vamos a perfeccionar en nuestra propia naturaleza y de este modo nos vamos a parecer siempre más al Señor Jesús. Entonces, dado que esta tiene que ser la meta, ¿no? Llegar a ser como Él es, para que Él pueda obrar en nosotros, mantenernos en Él, y esto se hace precisamente amando a nuestro prójimo, pues entonces tenemos que ser virtuosos. Es decir, no tenemos que interponernos en lo que es el plan de Dios que tiene Él para nosotros de modo personal, de modo particular. Esto fue lo que hizo la Santísima Virgen. Y sería bueno que nosotros también pudiéramos imitarle haciendo lo mismo. Y esto es un poco lo que, bueno, vamos a tener que parar aquí, ¿no? Es un poco lo que podemos decir en tan solo media hora, 40 minutos, con respecto a 4 dogmas de fe y además también con alguna aplicación para la vida personal, dado que pues, habría que estudiar muchísimo más, decir muchísimas más cosas, y esto sería bueno que también ustedes, en la medida de lo posible, como siempre me gusta decir, de acuerdo a las posibilidades que el Señor nos ha dado, que cada uno pueda poco a poco profundizar para conocer mejor su fe, la fe a la que ha suscrito. Porque si nosotros no conocemos nuestra fe, entonces va a ser un poco problemático, ¿no? Tanto para nosotros mismos, como también en el momento en el que tengamos que dar testimonio ante otras personas. Y dado que la Gran Comisión, aquello que es conocido en teología como la Gran Comisión, que es cuando el Señor dijo, vayan, ¿no? Y hagan discípulos de personas de todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etc. Todo esto es para todos, no es solo para los curas, no es solo para los obispos, no es solo para los misioneros, sino que es para todos nosotros. Entonces, dado que vamos a tener que en algún momento a lo mejor hablar con nuestro vecino o con el verdurero de la esquina o con el profesor del colegio o a lo mejor con el jefe del trabajo o con nuestra hermana que no es cristiana o lo que fuera, ¿okay? Todos en algún momento vamos a tener que compartir el Evangelio, o sea, la buena noticia que nosotros hemos recibido, gracias a la cual hemos recibido la gracia de Dios, y que además también tenemos que ser un canal de comunicación para que Dios así pueda administrar esta gracia a otras personas. Así que, como decía, vamos conociendo nuestra fe, hagámoslo aquí, los lunes de cada mes, para que así podamos quizás acercarnos de algún otro modo, ¿no? Desde otra perspectiva a todas estas cuestiones, pero no nos olvidemos de tratar de hacerlo también nosotros, poco a poco, en la medida de lo posible, en lo cotidiano. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quisiera a lo mejor hacer alguna acotación, o si no, vamos a terminar la sesión de hoy sin ningún problema desde ya. ¿Nadie se anima? ¿Todo claro? Bueno. Espera. Y todo porque iba a ser la madre de Dios, entonces pues tenía que ser perfecta, ¿no? Claro, así es. Muy bien, bueno, entonces si nadie más quiere acotar algo o preguntar algo, entonces nada, vamos a dar por concluida la sesión de hoy. La próxima será el primer lunes del próximo mes, o sea de noviembre, ¿okay? Siempre a la misma hora. Y pues nada, igualmente luego se irá, anunciando todo esto, ¿ok? Y nos podremos organizar. Así que bueno, nada, que Dios nos bendiga a todos, que nos guarde y que nos proteja de todo mal, ¿ok? ¡Viva Cristo Rey!